Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video, a un nuevo capítulo de este estudio que estamos haciendo titulado Libres del Mundo. Y vamos a iniciar orando para que el Señor, sabemos que nada podemos comprender de los misterios del Señor si no es orando. No podemos acercarnos a la palabra si no es con el Espíritu Santo que nos guíe, que nos abra el entendimiento. Amén, así que oramos. Padre, gracias por cada persona que se conecta, Señor. Gracias por tu palabra. Tú hoy tienes algo nutritivo para nosotros. Tienes algo, Señor, para darnos, Padre. Nos disponemos a comerte, nos disponemos, Señor, a que tú nos hables. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que en esta hora que tenemos, Señor, podamos ser instruidos, Señor, podamos ser llevados a tu profundidad, que podamos ser entendidos, Señor, en lo que tú estás haciendo. Espíritu Santo, queremos edificar tu casa. No queremos enfocarnos en otra cosa que no sea la edificación de tu casa. Necesitamos, Señor, para los futuros tiempos, Señor, los tiempos que vienen, necesitamos dirección, Señor, de cómo edificar. Padre, tú hoy, Señor, nos hablas, Señor, de cómo lo hiciste con tu pueblo, cómo lo estás haciendo hoy, en qué nos quieres enfocados, en qué nos quieres, Señor, en qué nos quieres que nos enfoquemos, Padre, para la edificación de tu casa. Espíritu Santo, yo oro por cada persona que está conectada, que se va a conectar, que va a ver esto en diferido, Señor, que va a ver esto por YouTube. Señor, Padre, que cada persona despierte al llamado de su sacerdocio, Espíritu Santo. Padre, porque si no estamos edificando, entonces no se nos ha revelado realmente el Evangelio, tu propósito eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de cosmovisión. Estuvimos hablando de qué es lo que es una cosmovisión. Tiene que ver con la visión respecto o nuestro entendimiento respecto al mundo, a lo que nos enfrentamos a diario. Hablábamos de que habían distintos tipos de cosmovisiones que todos los días nos están intentando permear, nos están intentando atacar, están intentando adentrarse en nuestra mente. Y de hecho, la mayoría de nosotros tenemos una cosmovisión mezclada. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, dice la palabra que entra como una medida de levadura, que lo pone una mujer. Leíamos la parábola de la levadura, donde el Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso una medida de levadura. Y esta medida afecta en tres medidas de harina. Y esta parábola, por mucho tiempo, ¿cierto? A lo largo de la historia, los padres de la iglesia la hablaban y la predicaban como un mensaje del reino, donde esta semilla, esta medida de levadura es Cristo, que se pone en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu y lo leuda todo, lo termina transformando todo, afectando nuestra forma de pensar. De hecho, el gran mensaje del reino lo predicó Juan el Bautista, luego lo predicó nuestro Señor Jesucristo, y el mensaje de ellos era metanoia. Arrepentíos, cambien su manera de pensar, metanoia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo el reino tiene su propia mentalidad. La palabra dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. El reino tiene su propia cosmovisión, tiene su propia mentalidad. Y hablábamos cómo esta cosmovisión comenzó a afectar, ¿cierto? Una vez que el reino se estableció en la tierra a través de nuestro Señor, empezó a leudar la tierra. E incluso antes, con el pueblo judío, que eran aquellos que seguían a Dios, ¿sí? Cómo los judíos fueron leudados con una cosmovisión total y completamente diferente a lo que veían en otros pueblos. De hecho, por ejemplo,
El pueblo de Israel era un pueblo que no era idólatra. Israel, como había conocido la ley del Señor, no era un pueblo idólatra. Ellos solamente tenían un solo Dios. El primer gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios y solo a Él le adorarás. Entonces Israel no era un pueblo idólatra, ¿sí? Por lo tanto, Israel no perdía su tiempo idolatrando a otros dioses, sino que solo tenía al Señor. Tú ves cómo se diferenciaba el pueblo de Israel de todos los otros pueblos, porque Israel tenía su propia cosmovisión, ¿sí? Sin embargo, como hemos ido viendo a lo largo del estudio, vemos cómo Israel fue conquistado por Babilonia. Hoy día justamente vamos a hablar de esto, porque como la semana pasada hablamos de cosmovisiones, tú hoy día estás igual que el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel está viviendo en Babilonia, ¿sí? El pueblo de Israel secuestrado en Babilonia, y tú todos los días vas a trabajar a tu trabajo, ves los matinales, ves las noticias, y todo lo que tú ves ahí es Babilonia. Babilonia, que tiene su propia cosmovisión, su propio estilo de vida, su propia mentalidad. Es muy triste ver creyentes que, como no conocen, como no han sido todavía permeados por la cosmovisión del reino, todo lo que ellos se plantean, todo lo que ellos comprenden, lo intentan comprender desde lo que el mundo les enseñó. Entonces, por ejemplo, el reino tiene su propia definición del amor. Dios es amor, dice la palabra, ¿sí? El reino tiene su definición de amor. ¿Quién define el amor? En el reino, más que quién define, quién es el amor, Dios mismo es amor, ¿sí? Pero este mundo intenta enseñarte que el amor es un sentimiento, que el amor lo decides tú, que el amor es lo que tú sientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos edificar la iglesia con una cosmovisión mezclada. Nosotros podemos movernos en la iglesia con una cosmovisión mezclada, ¿sí? Con una mentalidad mezclada, un poco del mundo y un poco del reino. Así no funciona. Entonces hoy día vamos a hablar de la edificación, porque finalmente, ¿cierto? Como lo veíamos hace unos capítulos, lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel fue llevarlos cautivos a Babilonia por 70 años y luego los sacó. El Señor dice: ya se cumplió el tiempo, y Dios tocó el corazón del rey Ciro para dejarlos salir. Y ellos volvieron a Jerusalén y comenzó un ejercicio de la reedificación de Jerusalén. La reedificación. Todo esto está hablando en sombra y figura de ti y de mí, porque tú hoy día tienes el rol de ser un edificador. Quizás tú estás viendo esto y no te habías enterado, quizás nadie te lo predicó, nadie te lo contó, pero tú fuiste salvo por la gracia del Señor para ser un edificador del cuerpo de Cristo, para ser un colaborador en la obra del Señor. Tú no fuiste salvo solo para quedarte de brazos cruzados y esperar que el Señor venga. No fuiste salva solamente para ver lo que el Señor hacía con otras personas. Tú fuiste salva por una razón maravillosa, y es que Dios tiene una obra en proceso. Se llama la iglesia, y tú eres parte de esa edificación. Entonces vamos a hablar hoy día de la edificación. Yo oraba un tiempo antes de comenzar, y el Señor me hablaba de que nosotros, cuando nos reunimos a hablar de la edificación de la casa, se supone que aquí hay una reunión de arquitectos, una reunión de arquitectas que están viendo cómo se edifica la casa. Cada vez que tú vas a una exposición de la palabra, es una junta de arquitectos que van a tocar un área de la edificación de la casa. Hoy día estamos aquí, están todos ustedes que están conectados, son edificadores, edificadoras de la casa de Dios. Necesitamos darnos cuenta de que el Señor nos salvó por un propósito. Ese propósito no tiene que ver con comprarte un auto, comprarte la casa soñada, tener la familia que siempre anhelaste. Todo eso viene incluido.
pero el gran propósito del Señor es la edificación de su iglesia. Esa es la razón de por qué el Señor te rescató. Tú quizás te has preguntado al Señor, Señor, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué me tienes aquí en la iglesia? ¿Para qué mandaste a ese evangelista, a esa persona que me predicó? ¿Para qué? La respuesta es para hacerte una edificadora, un edificador de la casa del Señor. Tú eres un edificador. Amén. Entonces vamos a hablar del edificio, vamos a hablar de este proceso que comenzó en el pueblo de Israel, que tiene que ver con la reedificación. Nehemías estaba sirviendo en Babilonia, estaba de copero con el rey, cuando se entera que el remanente estaba en Jerusalén, estaban empezando a edificar, pero estaban pasando hambre, estaban sin fuerzas, etc. Y eso tocó. Eso es lo hermoso del remanente. El remanente siempre tiene esa función maravillosa de tocar el corazón de los que tienen que ser llamados a edificar. Tú no te canses de ser un apasionado por el Señor, de ser una apasionada por el Señor, ¿sí? El remanente apasionado, el remanente que ora, el remanente que hace la obra, que edifica la casa, es común cansarse, porque siempre el remanente es poco, son poquitos, pero no se cansen. El remanente tiene esa función maravillosa de tocar el corazón de los Nehemías. El remanente es el que gana, el remanente es el que contagia, el remanente es ese que contagia con las ganas, con la motivación para que otro edifique. ¿Qué es lo que a Nehemías no lo conmovió Jerusalén? Nehemías sabía que Jerusalén estaba destruido, Nehemías sabía que Jerusalén había sido sitiada, él había crecido con la historia de cómo Jerusalén fue sitiada por Babilonia. Lo que tocó el corazón de Nehemías fue el remanente, saber que había un remanente que estaba edificando. Eso es lo maravilloso del remanente. El remanente toca los corazones. ¿Sabes por qué hoy día las iglesias no crecen? Porque no hay un remanente apasionado. No hay un remanente que esté orando, que gane gente. Los que ganan gente son el remanente apasionado. Esos que predican a tiempo y fuera de tiempo, los que siempre están orando, los que siguen abriendo casa e iglesia, los que siguen atendiendo a la gente, no importa si hay pandemia, si es online, si es presencial, si hay que pagar metro, si hay que pagar radiotaxi, colectivo, si hay que tomar Uber, no sé. El remanente apasionado es el que gana a la gente. Los que predican y siguen con la casa iglesia y atienden gente, aunque hay gente que se va, aunque hay gente que se enoja, que se molesta, aunque la iglesia pasa en persecución, pasa por tiempos buenos y malos, el remanente que persevera edificando conmueve el corazón de los Nehemías y de repente se apasionan los Nehemías. Vamos a ver qué es lo que Dios hizo con este remanente y ¿cómo se llama? Este Nehemías, que volvieron a edificar la casa de Israel. Ahí hay una pregunta que dice, ¿qué es remanente? Lo vimos en un capítulo pasado, pero vamos a leer también el versículo para explicarlo bien. Remanente está... Vamos a leer Nehemías 1, del 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. El remanente, amados, el remanente, sí, la palabra remanente significa una pequeña pizca, un pequeño grupo, ¿sí? El remanente es una porción pequeña que tiene la función de preservar algo en pureza. Por ejemplo, cuando algo se quema por completo, que era lo que había pasado, por ejemplo, en Jerusalén, uno mira un terreno quemado y uno dice, aquí se quemó todo, no hay ningún fruto, todo se quemó, todo se hizo ceniza. Pero si tú te empiezas a acercar a un terreno que está quemado, de repente te vas a encontrar con un remanente que es un pequeño espacio que no se quemó. Por la gracia del Señor que no se quemó, un pequeño remanente que preservó la vida. Entonces tú dices, se quemó todo el terreno, sí está todo lleno de ceniza, pero hay una pequeña cosecha que no se quemó. Eso es el remanente. Y esto era lo que estaba pasando en Jerusalén. El remanente era un grupo pequeño de judíos que habían logrado escapar de la cautividad de Babilonia, que estaban en Jerusalén, pero que estaban pasando hambre, que estaban a duras penas en Jerusalén porque había quedado todo destruido. Entonces eso es lo maravilloso del remanente. El remanente representa a ese grupo que siempre es pequeño, lamentablemente, pero que se va haciendo cada vez más grande, que tiene la función de preservar, de permanecer hasta el final, ¿sí? De permanecer hasta el final y conservar lo que el Señor ya había levantado. Entonces tú dices, en Jerusalén no había nada. Mentira, había algo. Había un grupo de pocos hermanos que estaban ahí reuniéndose. Tú dices, en China está prohibido el evangelio. Cuando alguien se convierte, lo matan. Tú dices, allá no hay cristianos. Mentira. La iglesia en China hay un remanente que se congrega escondido, que cada vez está creciendo más y más y más. La iglesia perseguida, que de hermanos que permanecen hasta el final y perseveran y mantienen la palabra y siguen predicando y sigue convirtiéndose gente. Esa es la función del remanente. Un grupo de gente que por lo general es pequeño, pero se va haciendo cada vez más grande porque están preservando y preservan. Esa es la función del remanente, es preservar la pureza, conservar la pureza. ¿Sí? Conservar la pureza de lo que se hizo desde el principio. En este caso, cuando hablamos del evangelio, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del evangelio, el remanente son aquellos que están y que se conservan puros, permanecen puros hasta el final. Los que no se cansan de atender gente, los que no se cansan de orar, los que siguen evangelizando, los que siguen ganando. Si hoy día hay una iglesia, sobre todo en Occidente, que no crece, que no evangeliza, es porque en realidad no hay un remanente. Los apasionados se volvieron tibios, ¿sí? Dijeron, ¿para qué vamos a seguir evangelizando si acá mejor que lleguen, que la gente venga a la iglesia? Hagamos un culto bonito para que la gente venga sola. Eso nunca va a pasar. La gente nunca va a llegar sola a la iglesia. Alguien tiene que ir a buscarlos, ¿sí? Y ese es el remanente apasionado, que está lloviendo a cántaros, como se dice acá en Chile, se está lloviendo de abajo para arriba, pero salen a predicar, esos que siguen haciendo casa iglesia. Pasó la pandemia y permanecieron haciendo las casas iglesia, no se conectaba nadie, no importa, oraban solo, pero permanecieron. Ese es el remanente. Entonces, Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente que se preserva puro, que está conservando el evangelio, la pureza del evangelio. Y esto, lo hermoso del remanente es que el remanente conmueve los corazones de los Nehemías.
El remanente gana gente como Nehemías, gente que al enterarse que ellos están así tan apasionados, se conmueven en su corazón y se contagian con la edificación del cuerpo. Eso es lo maravilloso del remanente apasionado. Tú quizás dices, yo oro, yo siempre pienso en esas hermanas que tú las citas a orar los domingos en las mañanas y llegan 5 hermanas, 4 hermanas ahí a orar. Siempre son pocos, ¿sí? Y es fácil cansarse y desmotivarse. Pero ellos no tienen idea lo que están haciendo porque están conmoviendo el corazón de otros hermanos. No sé si estará conectada acá en San Miguel. Tenemos una hermana que se llama la hermana Lillian. Nuestra hermana tiene una enfermedad autoinmune que poco a poco le ha ido atrofiando las extremidades. Ella no puede caminar mucho y ella no falta a los cultos y llega temprano, se congrega apasionada hasta el final, la hermana Lillian. Y ese remanente conmueve los corazones, porque el que tiene sus 2 piernas buenas, el que tiene sus 2 pies buenos, el que tiene auto, conmueve el corazón. Dice, oye, ¿cómo yo no voy a poder congregarme si ella viene? Eso es lo que hace el remanente. El remanente apasionado tiene la capacidad de atraer a los Nehemías para que se contagien con las ganas de la edificación de la iglesia. Tenemos que, esto le pasó a Nehemías. Nehemías dijo, no puede ser que mis hermanos estén pasando hambruna, ¿sí? Estén edificando Jerusalén y yo estoy acá de copero en Babilonia. Estoy acá sirviéndole jugo al rey de Babilonia. Qué fuerte lo que le pasó a Nehemías. Y eso es lo mismo que tiene que pasar contigo. El remanente tiene que tocar tu corazón, ¿sí? Tienes que despertar dentro de ti el edificador, la edificadora que hay dentro de ti. Tú fuiste llamada a edificar la iglesia. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 3, del 10 al 15. 1 Corintios 3, del 10 al 15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie pone o puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí está Pablo hablando términos netamente de edificación. Pablo aquí se fue y se puso como un arquitecto. Él parte diciendo, yo les voy a hablar como un arquitecto. Y aquí empieza a hablar de la edificación. ¿Sí? Yo estudié ingeniería comercial y nos enseñaban a presentar proyectos. Y cuando tú presentas proyectos, tú tienes, por ejemplo, que ver el tema de las infraestructuras y tienes que hablar con arquitectos. ¿Cómo vamos a hacer el edificio? Sí, los arquitectos tienen sus reuniones, los constructores, ¿cierto? Y aquí Pablo se puso como en esa actitud. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Hay otro lugar donde dice que él recibió los planos de la edificación. Pablo está hablando como un arquitecto, como un constructor civil que está haciendo una reunión para ver cómo vamos a edificar. Y habla de que la construcción puede ser edificada con madera, heno, hojarasca. Y también puede ser edificada con plata, oro y piedras preciosas. Sabemos, ¿cierto?, que esto, o lo hemos visto en otros estudios, que esto representa la edificación con nuestra alma o la edificación con el espíritu. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando hablamos de la edificación de la iglesia.
Tú y yo podemos edificar la iglesia con nuestra alma. Tú y yo podemos edificar la iglesia con una cosmovisión mezclada. Lo que me enseñó el mundo, intentar aplicarlo en la iglesia. Y la iglesia no funciona como funciona el mundo. De hecho, lo veíamos en el capítulo anterior, de que la cosmovisión del reino siempre va contraria a la cosmovisión de cualquier otro lado. Y esto le pasó a Israel. Israel, imagínate, el pueblo de Israel no era un pueblo idólatra. El pueblo de Israel tenía un solo Dios. Y Babilonia era el pueblo más idólatra que estaba en ese momento. Tenían un montón de dioses. Y este pueblo, Babilonia, viene y los sitia y los empieza a educar. Veíamos en el capítulo 1 de Daniel que Nabucodonosor llamó a Daniel y a sus 3 amigos para educarlos. Por 3 años él quería educarlos para que pudieran trabajar y servir ahí. Entonces Babilonia te secuestra y quiere educarte con su propia cosmovisión, con su propia mentalidad. Quiere poner en ti una mentalidad. ¿Sí? El mundo tiene una mentalidad idólatra, por ejemplo, ¿sí? Donde se le ora a un montón de cosas. Acá en Chile tenemos una serie de vírgenes, y si tú vas a México te vas a encontrar con un montón de otras vírgenes, y si tú vas a cualquier otro país te vas a encontrar con vírgenes inventadas, porque los pueblos son idólatras. Imagínate Israel llegando, ellos nunca habían adorado a otro Dios, y de repente se encuentran con un pueblo que los está obligando el día tanto a arrodillarse a la diosa Aserá, el día tanto arrodillarse a otro Dios, el día no sé cuánto a otro Dios. Ellos quedaron, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos frente a esto? ¿Sí? Y eso mismo nos está pasando hoy día. Hoy día cuando tú sales a trabajar, cuando tú llegas a... Incluso las que estamos en la casa, cuando tú ves los matinales, cuando tú ves las noticias, todo el rato el mundo está tratando de permearte con su propia cosmovisión, ¿sí? Pero el Señor tiene su propia mentalidad, tú tienes la mente de Cristo. Por eso es importante ver con qué vamos a ser edificados, con qué vamos a edificar. Si vamos a edificar con nuestra alma, nosotros vamos a tener una edificación débil. Una edificación que al momento de pasar por el fuego se va a caer. Pero si edificamos con el Espíritu, ¿sí? Si edificamos en nuestro Espíritu, el Señor, ¿cierto?, va a estar edificando en oro. Entonces vamos a entrar un poco en lo que le pasó a Nehemías, que Nehemías cuando logra salir de Babilonia, llega a Jerusalén y llega a una edificación en proceso. Jerusalén estaba destruida y dijeron: volvamos a edificar la casa. Dios sacó a Israel de Babilonia para que edificaran la casa. ¡Qué tremendo! El Señor te salvó para eso. Tú eres ese Nehemías. Tú eres ese pueblo de Israel que fue sacado de Babilonia, que está siendo sacado, pero con un objetivo claro: edificar la casa de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de la conquista del pueblo de Israel por Babilonia, no estamos hablando de un pueblo desordenado de Egipto que salió, ¿cierto?, total y completamente desordenado, sino del pueblo que fue instruido por Dios. 40 años en el desierto, equipado por la ley de Dios y administrado por reyes escogidos por Dios. Israel no era un pueblo desordenado, porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, era un pueblo desordenado, era un grupo de personas a cargo de Moisés que estaban saliendo de Egipto. Pero el pueblo de Israel se solidificó. Pasaron 40 años siendo instruidos por el Señor, después fueron establecidos en la tierra de Canaán, después empezaron a edificar, Dios les entregó el sacerdocio, les entregó la ley y Dios les entregó reyes. Dios unge a David, ¿cierto? Cuando Dios designa a David como rey, y de ahí en adelante Dios empieza a través de sus sacerdotes a designar reyes escogidos por él. Entonces tú dices, ¿qué le pasó a Israel? Israel no era un pueblo desordenado.
Israel era un pueblo ordenado que se corrompió, que se mezcló con Babilonia. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Que nosotros estando edificados, estando en la iglesia, todavía tengamos una relación mezclada con Babilonia. Todavía tenemos un lazo, un yugo con Babilonia, ¿sí? Como un pueblo que tiene todo de parte de Dios termina siendo conquistado por un pueblo idólatra. Esto le pasa a Israel. Hay una diferencia entre conocer la verdad y andar en la verdad. El pueblo de Israel tuvo la verdad de Dios, pero no fue edificado en la verdad. Vamos a entrar en esto. El encargo del remanente y de los Nehemías es recobrar la verdad y edificar en la verdad. Esa es la función de la iglesia hoy en día, de cada uno de los miembros de la iglesia. Recobrar la verdad, conocerla, que se nos revele la verdad del Señor y edificar en la verdad. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre que tú conozcas quién es Dios y otra cosa es ser edificado en Dios. Hay una diferencia en que tú sepas quién es Cristo y otra cosa es estar en Cristo, ¿sí? No, yo sé que Cristo es bueno, sé que Cristo es grande, sé que Cristo es poderoso. Otra cosa es que tú estés en el grande, en el poderoso, en el omnipotente. Es muy diferente. Tú sabes de Dios, pero no estás en Dios. Eso le pasaba a Israel. Israel conoció la verdad del Señor, la tuvo, pero no fue edificado, ¿cierto? Lo veíamos hace unos capítulos atrás, cuando Salomón se comienza a casar con egipcias, con la hija del emperador en Egipto, ¿sí? Del faraón egipcio, ¿cierto? Lo podemos ver y Salomón empieza a casarse con un montón de mujeres de otros lugares. Eso le pasó a Israel, se empezó a establecer yugo de unión con otras tierras. Nosotros nos puede pasar eso, que conozcamos la verdad. Salomón no era una persona que no conociera al Señor. Se crió en los pasillos, ¿sí? Si tú lees parte de los salmos, los proverbios, ¿sí? Hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice palabras de David a su hijo. Estas son las palabras que David le decía a su hijo Salomón y lo escribe Salomón. Hijo mío, presta atención a mis palabras, presta tus oídos a mi voz, inclúyelas siempre en tus oraciones, guárdalas en tu corazón, porque son vida las que la hallan y medicina a todos tus dolores, ¿sí? Ese es un proverbio muy conocido. David, el mismo rey David, que tenía el corazón de Dios, le hablaba y le aconsejaba a Salomón. Salomón se crió a los pies de David escuchándolo, pero Salomón en un momento viene y se corrompe, empieza a casarse con mujeres de distintas tribus. Eso mismo nos puede pasar a nosotros, que conozcamos la verdad, pero que no estemos siendo edificados en la verdad. La iglesia hoy día tiene esa doble función, recobrar la verdad y edificar en la verdad. Efesios 2, del 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí de nuevo tenemos a Pablo que empieza a hablarnos como un arquitecto. Pablo de nuevo empieza a hablarnos de la edificación. Pareciera que Pablo nos trata a nosotros como parte de los que colaboran, parte de los que están involucrados en el edificio, ¿sí? Pablo está hablando de que aquí tenemos que edificar, ¿sí? Aquí hay un rol dentro de nosotros de ser edificadores, ¿cierto? Ser edificados juntamente en la casa de Dios.
Colosenses 2, del 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. De nuevo tenemos el tema de la edificación. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Primera de Pedro 2, del 4 al 5, este es muy conocido, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pareciera que la palabra constantemente nos está hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos estas dos funciones, el recobro de la verdad y la edificación en la verdad. Recobrar la verdad consiste plenamente en que Cristo te conquiste primero a ti. Y como pueblo consiste en recuperar a Dios como Rey y Señor. El gran problema que tuvo Israel fue que Israel se le perdió el Señor en la casa, lo mismo que le pasó a Éfeso. Cuando dice la palabra en Apocalipsis que tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Se nos pierde el Señor en la casa. ¿Cómo se me perdió el Señor en medio del trabajo? En medio de la vida cotidiana se me perdió el Señor. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le perdió el Señor en el camino. Salomón de un momento a otro empezó a tomar malas decisiones. ¿Sí? El hombre más sabio en la tierra empieza a tomar decisiones absurdas, como casarse con la hija de un faraón. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a estar haciendo lazos con Egipto nuevamente si de ahí lo sacaron? ¿Cierto? Entonces nosotros la primera función que tenemos es el recobrar la verdad. Recobrar la verdad, recobrar lo verdadero. Y esto no tiene más que ver que recobrar al Señor. Tú necesitas encontrarte con el Señor. Si no nos hemos encontrado, si no nos hemos enamorado del Señor, vamos a dar vueltas. Nunca vamos a arribar al pleno conocimiento de Cristo. Cristo tiene que conquistarte primero a ti. No puedes pretender edificar la iglesia si no has sido conquistado tú plenamente por el Señor. Enamorado hasta los calcetines del Señor. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros, enamorarnos del Señor. Y su iglesia tiene que ser enamorada por el Padre. Enamorados. Volver a encontrarnos, que el Señor nos vuelva a conquistar. Lo peor de tener lazos con el mundo no es tu amorío con el mundo, es que se te perdió el Señor. Eso es lo más triste. Lo más triste no es los amoríos con el mundo, sino que se te pierda el Señor. ¿Sí? Que yo te amo, Señor, pero en realidad nada de mí lo representa. Qué fuerte. Que se nos pierda el Señor. Eso no nos puede pasar. Eso es el primer eslabón, es recobrar lo verdadero, recobrar la verdad. Cuando tienes un pueblo como Israel que poseía una verdad, pero fue conquistado por un pueblo con ideas totalmente contrarias, el resultado que tienes son las mezclas. La verdad corrompida por la mezcla, que finalmente termina siendo una mentira. ¿Sí? La verdad que se corrompe con las mezclas. Eso es lo que nos ha pasado hoy día. El evangelio, cuando tú lo ves, tenemos un evangelio mezclado. Tú piensas que no, pero la mayoría de nosotros tenemos un evangelio mezclado. Un evangelio que se mezcló con doctrinas del mundo, con el bienestar del mundo. Te voy a mencionar rápidamente algunas mezclas conocidas. La primera es la exacerbación del bienestar del alma. Ese evangelio donde te predican que Dios lo único que quiere es que tú estés bien, que no te pase nada malo, que tú siempre estés bien, que te vaya bien, ¿sí? Si bien la palabra muchas veces habla de
de confortar el alma, o de que Dios ha cambiado nuestro lamento en gozo, que eso son todas una verdad, ¿sí? Dios es espíritu. Dios es espíritu y no tiene comunión con el alma caída del hombre. A nuestra alma el Señor la quiere crucificar. Hay otra traducción que dice que nuestra alma sea aniquilada. Aniquilada es una palabra bien fuerte, que sea destruida. Entonces, una de las mezclas que hoy día tú puedes ver en el Evangelio es un evangelio en pos del alma de la gente. Siempre te tienen contento, nada malo te va a pasar. O sea, al final termina siendo todo una mentira. Todo se termina hasta que te pasa algo malo y te preguntas con condenación, ¿por qué me pasa a mí? ¿Sí? Te enfermas y dices, pero ¿por qué me pasa a mí si yo estaba ultra mega protegida? ¿Por qué me pasó? ¿Sí? Un evangelio que te mintió. Otro tipo de mezcla, el evangelio que anula la palabra, la nulidad de la palabra, anular la palabra. Un evangelio donde la palabra no tiene una centralidad, por lo tanto importa y prevalece lo que el ser humano siente antes de lo que Dios dice. ¿Sí? Eso hoy día está muy común acá en la iglesia en Occidente, de ver iglesias donde el pastor le gusta cantar, entonces todos cantan y lo único que hace la iglesia es cantar, ¿sí? Como es lo que ellos sienten, ¿sí? Y se anula todo lo que tiene que ver con la palabra. La palabra siempre te va a llevar a la obra, la palabra siempre te va a llevar a la función, la funcionalidad del evangelio, ¿sí? Una iglesia que solo evangeliza porque el pastor o la pastora es un evangelista. Y esos son ejemplos buenos dentro de todo lo malo que hay en este tipo de mezcla, porque al final un evangelio que anula la palabra terminan iglesias con tremendos abusos de poder, incluso abusos de violencia, abusos sexuales, que como anulaste la palabra siempre te va a dirigir. La palabra tiene una centralidad hoy día. Si tú sacas la palabra, dejas espacio a la imaginación del ser humano. Y otro tipo de mezcla es el evangelio en pos del mundo, ¿sí? Un evangelio que tranza la verdad en pos de acomodarse al mundo o falsamente ganarlo. No hagamos ciertas cosas para ganar al mundo, ¿sí? Empiezas a transar las verdades hasta que te encuentras con iglesias, con pastores homosexuales, con iglesias donde se tolera una serie de cosas, iglesias donde al final los conflictos son peores que los que pasan en el mundo. ¿Sí? Ese es el problema de las mezclas. Necesitamos recobrar la verdad, necesitamos ser recobrados por la verdad. Que el Señor nos conquiste primero a nosotros, nos enamore. Enamórate de la pureza del evangelio, Cristo y nada más. No puedes aburrirte de Cristo. Cristo es tremendo, es profundo. Cristo es abundante. Cristo tiene que enamorarte. Y en segundo lugar viene la edificación. Nehemías recobró, ¿cierto? Lo que pasó con Jerusalén, se recobró la verdad, pero también hubo un llamado a edificar en pos de la verdad. Nehemías llegó a trabajar. Nehemías salió con el delantal de copero y cuando llegó se dio cuenta de que estaban todos edificando. Nehemías tuvo que entrar a edificar en la verdad. Tú no puedes edificar en la verdad si no has recobrado primeramente la verdad. Si el Señor no te ha conquistado plenamente a ti, no puedes esperar conquistar el mundo, ¿cierto? El Señor tiene que conquistarte a ti primero. Pero viene esta etapa de edificar en la verdad. Consiste en el hacer, consiste en edificar la casa de Dios en la verdad. Este paso por lo general es atrayente. Esta etapa es atrayente porque a todos nos gusta hacer cosas. A toda la gente que llega a la iglesia lo que más quieren es hacer cosas en pos del Señor, servir, y está súper bien, el servicio es hermoso,
El problema es que, como decíamos, tú no puedes edificar en la verdad si primero la verdad no te ha conquistado a ti. El Señor te tiene que conquistar. Tú y yo necesitamos estar en la verdad primero para luego ser edificados en la verdad. Entonces aquí viene el ejemplo entre Israel y Nehemías, ¿sí? Dios cuando sacó a Israel de Egipto, Dios le dio los estatutos a Israel para no contaminarse. Dios le dio la ley. La ley del Señor establecía estatutos para que ellos permanecieran firmes, no se contaminaran. Vamos a leer Deuteronomio 12 del 1 al 5. Deuteronomio 12 del 1 al 5 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y reharéis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces acá el Señor les está dando estatutos para que el pueblo de Israel no se corrompa. Y parte de lo que Él les está diciendo que Dios los va a llevar a una tierra donde ellos se van a establecer. Si esa tierra era Jerusalén. Jerusalén es el lugar que Dios estableció para poder edificar, donde Dios dijo: yo me voy a manifestar. O sea, de todo Israel, en Jerusalén Dios escogió manifestarse. Allí era donde Dios les hablaba. Allí en el monte de Sión el Señor les hablaba, se manifestaba, manifestaba sus deseos, ¿cierto? Eso mismo pasó hoy en día con el Espíritu. Juan 4, del 21 al 24, Juan 4, 21 al 24 dice que Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así como en el Antiguo Testamento el Señor eligió a Jerusalén como el lugar para manifestarse, hoy día en el Nuevo Pacto el Señor eligió un lugar donde ser edificado, un lugar donde manifestarse, y ese lugar se llama Espíritu. Dios es Espíritu, dice el Señor. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor eligió una edificación espiritual llamada iglesia. La iglesia es la nueva Jerusalén que está siendo edificada. Hoy día el Señor tiene un lugar donde se manifiesta y se llama Espíritu. Tú hoy día fuiste establecido, ¿sí? Dentro de ti están los estatutos. Dios los puso en tu espíritu. Los estatutos para que no te corrompas. Es su vida poderosa que está creciendo dentro de ti, que no quiere corromperse. Y tú necesitas ser edificado en esa vida. Necesitas ser edificado en esa verdad. Efesios 2 del 19 al 22, como lo leíamos antes, dice así: que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
En este tiempo Dios estableció un lugar para ser edificado y se llama Espíritu. La iglesia es la Nueva Jerusalén, que es una edificación espiritual. Tú fuiste salvo para ir y ser edificado en tu espíritu. Tú eres llamado para ser un edificador, una edificadora en el espíritu. ¿Sí? Ahora, así como Salomón corrompió Jerusalén casándose con mujeres de distintos lugares, nosotros hoy podemos corromper la edificación de la iglesia casándonos con ídolos externos. Tú dentro de tu corazón puedes todavía estar teniendo un yugo, una unión, una unidad con un ídolo de Babilonia, un ídolo de este sistema, un ídolo del mundo. La mayoría de nosotros todavía tenemos un yugo, una unión, ¿cierto?, con algo que tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Puede ser nuestro ego, el amor al dinero, es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestros deseos, etcétera. El Señor tiene que recuperarnos. Por eso el primer paso es que el Señor nos conquista a nosotros. 70 años fueron los que estuvo cautivo Israel en Babilonia. 70 años de pedagogía, 70 años pasa una generación, 70 años la gente que llegó de 40 años, de 50 años a Babilonia, murieron en Babilonia siendo esclavos. Y hubieron niños que nacieron, ¿sí? Vivieron 70 años en Babilonia. ¿Sí? 70 años es mucho tiempo, donde Babilonia te predica, te enseña, hace que te vayas olvidando de todo lo que fue Israel. Eso mismo hace el mundo con nosotros, nos secuestra y logra secuestrarte hasta tal punto que te vas olvidando. Por eso lo primero que el Señor tiene que hacer es rescatarnos a nosotros, conquistarnos hasta las profundidades más ocultas de nuestro corazón, enamorarnos de Él, que Él nos conquiste con su identidad, con lo que somos en Él. Eso es el primer paso. Entonces Israel es liberado. Israel después de estos 70 años es liberado. Dios toca el corazón del rey Ciro y Israel es libre de Babilonia. ¿Y para qué fueron libres? Para ir a reedificar el templo y reedificar Jerusalén. Ir a reedificar. Yo me imagino aquí todos saliendo por el desierto cuando se encuentran con las ruinas de Jerusalén. Todo arruinado y tienen que llegar a edificar. Eso mismo te pasa a ti, eso mismo me pasó a mí. Quizás un día te predicó una amiga, te invitó a la iglesia, recibiste al Señor en tu corazón, el Señor te sacó con todo, te rescató y hoy día te estás encontrando con un pueblo que hay que edificar. Yo espero que sea así. Si eso no ha pasado, tienes que convertirte al Señor. Acá yo notaba algo muy fuerte, pero es una verdad. Si no estás ejerciendo sacerdocio, entonces todavía estás viviendo un evangelio mezclado. Y eso es una verdad. Si todavía no te has levantado como un sacerdote, como una sacerdote, es porque todavía estás viviendo un evangelio mezclado. No sé para quién estás sirviendo, no sé para quién estás viviendo, pero si no eres sacerdote, entonces le estás ofreciendo sacrificio a otro Dios. No sé a quién el apóstol decía, nuestro apóstol nos decía, todos somos discipulados. Incluso los que no saben que son discipulados, todos están siendo discipulados. La pregunta es, ¿quién nos está discipulando? Si no te está discipulando la iglesia, lo más probable es que te está discipulando el mundo. Si tú no estás ofreciendo sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, lo más probable es que le estás ofreciendo sacrificio al mundo, a un Dios terrenal, a un Dios sistemático, que fuerte. Pero si el Señor te salvó, yo espero que esta palabra penetre dentro de ti. Si el Señor te salvó fue con un claro objetivo, y es que tú vuelvas a edificar la casa del Padre, que tú te conviertas en un edificador, en una edificadora. Dios no tiene otro plan para ti más que te incluyas
orgánicamente, hermosamente, en pos del edificio hermoso que el Señor está edificando, que se llama iglesia. Abre una casa iglesia y predícale a la gente. Cuida de otro. Eso es reedificar la casa del Señor. Se están levantando los Nehemías que están saliendo de Babilonia para edificar la casa de Dios. Entonces Nehemías vuelve a Israel, vuelve a Jerusalén y se encuentra con ruinas que hay que empezar a edificar. El reedificar el templo, lo primero que se reedificó fue el templo. La primera reedificación, lo primero que se reedificó fue el templo. Israel recobró el sacerdocio. Lo primero que el Señor hace con nosotros cuando nos saca de Babilonia es entregarnos nuestra identidad de sacerdotes. Porque hablábamos con unos pastores que estamos discipulando y hablábamos de el nuevo nacimiento y todo. Y ellos nos decían, no sé cuánta gente de nuestra iglesia en realidad ha nacido de nuevo. La mayoría lo más probable es que no estén convertidos, ¿sí? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, ¿sí? No sé cuánta gente realmente tenemos en nuestras congregaciones que realmente se han convertido, ¿sí? Porque lo primero que el Señor hace cuando te saca de Babilonia es recobrar el sacerdocio, es darte a ti una identidad de sacerdote. Dios te entrega el sacerdocio. ¡Qué tremendo! El Señor quiere entregarte el sacerdocio, ya te lo entregó. Dios te hizo un rey y un sacerdote. Entonces, Dios nos llama a reedificar el templo y te entrega el sacerdocio. Lo primero que Dios hace cuando te redime es recobrar tu identidad como sacerdote. Eres un sacerdote, eres un edificador. Si no estás ejerciendo sacerdocio, entonces aún vives un evangelio mezclado. La lucha en esta etapa de Nehemías es cuando empiezan los enemigos. Nehemías se enfrentó a enemigos que no querían que se edificara Jerusalén. Pero luego viene la reedificación de los muros. Y ya vamos a ir terminando con esto, la reedificación de los muros. La reedificación de los muros de Jerusalén. Porque cuando había un pueblo en Jerusalén, este pueblo tenía que construir muros, ¿sí? Cada vez que había un pueblo, los pueblos se sitiaban con muros, ¿sí? Para establecerse. Entonces llega un momento en que Israel está edificado, pero no tiene los muros. Y cuando se empieza a edificar los muros, la reedificación de los muros manifiesta reconstruir, ¿cierto? Y recobrar la autoridad plena del Señor. La plena autoridad del Señor sobre la iglesia y sobre los que edifican. Cuando Nehemías volvió, se dio cuenta que Israel no tenía muros. Israel no tenía muros. Entonces, ¿cómo iban a estar cuidándose si no estaban total y completamente expuestos? Porque no había muros. Eso es lo que hacen los Nehemías. Los Nehemías van a poner orden en la edificación. ¡Qué tremendo! Se tienen que levantar los edificadores. Se tienen que levantar los Nehemías. Nehemías manifiesta el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple que pone orden en la edificación. El ministerio quíntuple no es para pelearse entre posiciones, quién es más profeta que el otro, quién es más apóstol que el otro, quién es más pastor que el otro. No son posiciones de lujo, no son posiciones gerenciales como el mundo se mueve. El ministerio quíntuple es un ministerio que es involucrado plenamente con la edificación. Tiene que ver con lo que está con gente, ¿cierto? Que viene a poner orden en la edificación. Se empiezan a reedificar los muros. Qué necesario es que reedifiquemos los muros en la casa, que volvamos a poner el orden, desde dónde hasta dónde. Eso es lo que hace el ministerio quíntuple, eso es lo que hacen los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas. Lo que hacen ellos es decir desde dónde hasta dónde se edifica, cómo se edifica.
Vamos a leer Efesios 4 del 10 al 13. Efesios 4 del 10 al 13 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos que todos lleguemos, pero la razón con la que vamos a llegar será con el ministerio quíntuple. El ejercicio sacerdotal de los apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y profetas, que nos establecen y nos dicen desde dónde hasta dónde debemos edificar. El remanente es aquellos que van a contagiar, ¿sí? Van a contagiar esta ganas de edificar. Aquí es donde empiezan a ver los problemas, porque en la edificación del muro lo que el Señor hizo fue poner orden. ¿Sí? El ministerio quíntuple pone orden en la casa. El ministerio quíntuple, insisto, no son posiciones para pelearse, para que me llamen o no me llamen pastor, me llamen o no me llamen profeta. El profeta no pelea su posición, sino que edifica. Aquí, a las que les gustan, las que son más mateas, lean el libro de Nehemías y tú vas a ver. Lee el libro de Esdras, de Nehemías, vas a ver profetas total y completamente involucrados con la edificación de la casa. Eso es lo que hace un profeta en el nuevo pacto. Los profetas están involucrados plenamente con la edificación de la casa. El Señor va a levantar hombres y mujeres de Dios, profetas, apóstoles, maestras, evangelistas, apóstoles, para edificar la casa, establecer orden, establecer el orden del Señor. Y aquí empiezan las luchas entre ellos mismos, porque el Señor empezó a poner orden a través de Nehemías, y había gente que estaba edificando pero que no quería que el Señor tomara su orden. Eso mismo pasa en la iglesia. Una vez que tú recobras al Señor como una plena autoridad en la casa, el Señor termina provocando divisiones que son sanas, divisiones sanas de gente rebelde, gente que no quiere sujetarse a la voluntad del Señor. El ministerio quíntuple viene a perfeccionar la obra. El ministerio quíntuple es un asunto netamente del edificio, ¿sí? Y Dios va a levantar maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, que van a establecer el gobierno de Dios, establecer el orden de Dios. Eso es lo que hizo Pablo, Pedro, todos los apóstoles. Su única función era establecer orden. La vida de Dios se empezó a multiplicar, y los apóstoles eran los que empezaron a poner orden. Habían ciertos problemas y ellos eran los que ponían orden. Y esto mismo pasó en Israel con Nehemías. ¡Qué tremendo! Nos quedan algunos temas, pero viendo por el tema de la hora, vamos a cerrar aquí. Pero finalmente quiero leer Primera de Pedro 2 del 5 al 8. Primera de Pedro 2 del 5 al 8 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta palabra es sumamente fuerte. Pedro está hablando de la casa. Pedro está hablando de la edificación.
Y dice que la misma piedra que para los que creen viene a ser hermosa, dice que, de hecho aquí está citando Isaías, donde dice aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Eso es Isaías, el libro de Isaías. Lo que está diciendo aquí es que esta piedra tan hermosa que para nosotros es el ángulo, la piedra angular de toda una edificación maravillosa, para los que no creen, para los rebeldes, viene a ser piedra de tropiezo porque son desobedientes. Cuando tú comienzas a edificar en la verdad, cuando tú te levantas como edificador, también empiezan las disensiones y los problemas con aquellos que no se quieren sujetar al Señor. Aquí viene el gran problema que tuvo Nehemías. De hecho, dice la palabra que Nehemías con una mano edificaba y con otra peleaban, con otra mano tenían la espada y estaban peleando, porque venía gente que se estaba oponiendo a la edificación y tenían problemas entre ellos porque hasta ese momento no había orden en la casa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es lo que va a pasar en la iglesia contigo. Tú eres un edificador hasta que los edificadores no se levanten. Si los edificadores no se levantan, todavía va a haber un desorden en la casa. Pero el Señor nos rescató a ti y a mí. El Señor te salvó, te conquistó, te sacó de Babilonia para que tú, igual que un Nehemías, fueras y llegaras a reconstruir, fueras a edificar la casa del Señor. Tú eres un edificador, eres una edificadora, amada. Yo espero que esta palabra despierte en ti el corazón sacerdotal que el Señor ha puesto, porque tú eres un sacerdote. Si no estamos ejerciendo sacerdocio, amadas hermanas, entonces lo más probable es que sí estemos ejerciendo sacerdocio, pero para otros dioses. ¡Qué fuerte! Sí, yo quiero ser edificio vivo, como dice Pedro, para presentar sacrificios agradables al Señor. Yo quiero ser un sacerdote de la casa del Padre. No quiero ser discipulado por este mundo, adoctrinado por este mundo. Yo quiero ser enseñado, quiero que todo lo que yo soy esté sirviendo a la iglesia. Esa es la mentalidad de los Nehemías. No puedo estar aquí siendo copero del rey de Babilonia mientras mi casa está desierta, la casa del Señor está desordenada. Eso le pasó a Nehemías. Yo oro al Señor para que se despierte en ti el corazón de una edificadora, el corazón de un edificador, el corazón de un sacerdote, de una sacerdote que ejerce sacerdocio delante de la casa del Padre, con autoridad de hija, que hace actividades sacerdotales. En YouTube tenemos ahí videos que hablan del sacerdocio, las actividades sacerdotales. Que se despierte en ti el sacerdote, la sacerdote que hay dentro de ti. Eso es lo que eres en Cristo. Si quizás le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? La respuesta es, quiero hacer de ti una reina y una sacerdote, que tú puedas ejercer sacerdocio. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, Señor. Yo oro específicamente, Señor, por cada mujer, cada varón que se conecta, que está viendo esto en vivo, en diferido, Señor. Padre, oro para que esta palabra provoque, Señor, para que esta palabra, así como lo hizo el remanente, Señor, que esta palabra provoque el corazón de los Nehemías que están escuchando. Padre, que provoque el corazón de los edificadores y de las edificadoras, Señor, que están escuchando esto, que quizás han estado dormidos, que quizás no han activado su sacerdocio. Espíritu Santo, Señor, levanta a los Nehemías, pon en nosotros, Señor, un corazón como el que hubo en Nehemías, Padre, que al verse, Señor, total y completamente ocupado en las cosas de Babilonia, fue conmovido en su corazón al darse cuenta que la casa de Dios tenía que ser edificada.
Hoy yo oro, Señor, para que cada persona pueda tener una experiencia personal con tu iglesia, Señor. Padre, que sean cautivados por tu hermosura, pero también sean cautivados por la hermosura de tu obra. Que se enamoren de tu obra, Señor, que ellos puedan ver, así como vio Nehemías, que tu casa estaba desierta, que alguien tiene que edificar tu casa, Señor, y tú nos has llamado para eso. No para que estemos entretenidos, enviciados, embobados con lo que el mundo ofrece. Espíritu Santo, Señor, yo oro para que apasiones, Señor, mucho más a todos aquellos que nos están viendo, que los apasiones con fuego ardiente en su corazón, Señor, para edificar tu casa. Que ellos sean el remanente en su iglesia local, que ellos sigan, Señor, preservando la pureza de tu palabra, de tu evangelio, Señor, a pesar de la gente que los deja, Señor, a pesar de la gente que se desanima. Padre, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos, los que estamos viendo la obra consumada, los que hemos sido, Señor, embobados con tu belleza, los que no podemos callar, Señor. Estos son los que trastornan el mundo con su mensaje, que predican a tiempo y fuera de tiempo, que están en todos los lugares, que nadie los puede callar, Señor. Padre, despierta el corazón de los Nehemías, de aquellos que pescan la espada y pescan, Señor, el corazón edificador para ir a edificar la casa, aunque tengan que pelear con una mano y edificar con la otra. Espíritu Santo, oro, Señor, para que nos apasione en este tiempo, Señor. Apasiona a tus hijos, Padre. Enamóranos mucho más de tu obra y que se levanten los edificadores. Que recobremos la verdad, Señor, y edifiquemos en la verdad. Padre, conquístanos a nosotros. Somos los primeros que necesitamos ser conquistados. Como dice tu palabra, de nada nos sirve ganarnos el mundo entero, pero perder nuestras almas. Espíritu Santo, conquístanos a nosotros para que con tu verdad, Señor, con el enamoramiento de tu verdad, podamos edificar tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.